playas, montañas, selvas y desiertos. La geografía sudamericana es muy cambiante y tiene lugares que ofrecen distintas posibilidades. Te invitamos a conocer qué país de la región tiene las mejores condiciones geográficas. En América del Sur existen 12 países independientes y cada uno tiene realidades muy distintas. Está claro que los recursos naturales no determinan el nivel de desarrollo o el destino de un país, pero sí pueden ofrecer más o menos oportunidades. En este video nos propusimos comparar todos los países de Sudamérica según distintos criterios vinculados a la geografía con la que cuentan. Es decir, tendremos en cuenta las condiciones desde las que parte cada uno y no la manera en la que las han podido aprovechar. El primer criterio es bastante obvio, la superficie. En principio, cuanto más grande es un país, más posibilidades tendrá. En este caso se destaca Brasil, el quinto estado más grande del planeta y que ocupa el 48% de América del Sur. Luego aparecen Argentina, el octavo más grande del mundo, y Perú, 20º a nivel global. A contramano, los tres más pequeños de la región son Guyana, Uruguay y Surinam. En relación a este punto se suma la costa. Sabemos que los países sin salida al mar tienen cierta desventaja. Y en general, cuantos más kilómetros de litoral, mejor. Es muy difícil medir la línea de costa de un país, pero tomamos los datos del World Resources Institute. El que encabeza el listado sudamericano es Chile, con 78.000 kilómetros de costa y quinto a nivel mundial. Le siguen Brasil y Argentina. En el fondo de la tabla encontramos a Surinam, con solo 386 kilómetros. Y obviamente a Bolivia y a Paraguay con 0. Ahora pasamos a un tema clave en relación a lo que nos puede brindar la geografía: los recursos. Y nos detendremos sobre varios que nos parecen fundamentales, como el petróleo, por las oportunidades económicas que ha generado en las últimas décadas. En este punto encabeza Venezuela, ya que es el país con más reservas probadas del planeta. En segundo lugar aparece Brasil y completa el podio Guyana, país que ha multiplicado su economía gracias a los descubrimientos que tuvo en los últimos años. Antes de seguir, te queremos hablar de Saily, el servicio que auspicia este video, porque si te gusta nuestro canal, seguramente también te guste viajar tanto como a nosotros. Tal vez te haya pasado subir a un avión, bajar en el destino y tener que implorar para conseguir alguna red Wi-Fi que funcione bien. Bueno, con Saily es posible evitar todo eso, ya que te ofrece una eSIM, es decir, una tarjeta SIM digital, por lo que no hace falta esto. De esta forma, cuando aterrices podrás estar conectado al instante, sin tener que comprar una tarjeta física. ¿Cómo funciona? Primero hay que descargar la aplicación de Saily, que es compatible con iOS y Android. Después, seleccionar el plan deseado según a dónde vayas. Podrás elegir entre 190 países distintos, pero también está la posibilidad de activar una región completa. Si tu idea es ir de un país a otro, seguramente te resulte más económico. Luego, solo te quedará activar la eSIM cuando aterrices y listo. A disfrutar del viaje sin preocuparte por la conexión a internet. Y algo importante, con el código INMENSO podrás acceder a un 15% de descuento en la tarifa. En la descripción del video te dejamos el enlace para que descargues Saily. De vuelta en Sudamérica podemos observar los recursos minerales. No es fácil ponderarlos todos en la misma cuenta, pero lo intentamos teniendo en cuenta la disponibilidad y la importancia de cada uno en la actualidad. En primer lugar del listado quedó Chile, que tiene en el cobre un factor clave de su economía, pero además cuenta con grandes reservas de litio. Le sigue Perú, donde se explotan cobre y plata. Y completa el podio Bolivia, otro de los países con enormes reservas de litio. Si nos vamos a las energías limpias y renovables, también hay un listado en el que Chile aparece al tope, la solar. Es que en el desierto de Atacama nos encontramos con el lugar con mayor radiación del planeta. También Bolivia y Argentina tienen grandes extensiones de territorio disponible para aprovechar la energía solar. Otra fuente limpia es la eólica. En este caso, el Cono Sur se queda con el podio. Los mayores vientos de la región los encontramos en Chile, Argentina y Uruguay, sobre todo en tierra firme, ya que es más difícil explotar el recurso en el mar. El siguiente punto tiene que ver literalmente con la tierra. ¿Qué porcentaje del total es apto para los cultivos? Aquí encabeza Argentina, seguido por sus vecinos Uruguay y Paraguay, todos países con tradición agropecuaria. Un tema vinculado son los recursos hídricos renovables que tiene cada estado nacional, ya que el agua dulce es irreemplazable para el desarrollo. Según datos de la FAO, Brasil es el líder mundial en este punto. A nivel regional lo siguen Colombia y Perú, todos con presencia en la Amazonia. De la mano con este punto se encuentran los ríos, que no son importantes solamente por el agua dulce, sino también para el transporte y el comercio. El país con más vías navegables de Sudamérica es Brasil, y a nivel mundial solo Rusia lo supera. Completan el podio sudamericano Colombia y Argentina.
Si nos vamos a otro tema bien geográfico, la diversidad de climas también puede brindar oportunidades a un país. En este sentido contamos cuántos subtipos de climas distintos tiene cada uno según la clasificación de Köppen. Argentina y Chile se ubicaron en la cima con 18 climas distintos. Es que la cordillera de los Andes otorga una gran amplitud. De hecho, los que siguen en el listado son todos andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Pero la variedad no es lo único que importa, porque algunos climas pueden favorecer más o menos al desarrollo. Por ejemplo, a la hora de construir infraestructura, es más difícil hacerlo en grandes montañas respecto a terrenos planos. Y también es más fácil instalarse en un clima templado que construir en entornos muy húmedos o selváticos. Teniendo en cuenta estos puntos, los países en donde es más sencillo desarrollar infraestructura son Uruguay, Paraguay y Argentina. A contramano, los más perjudicados son los que tienen mayores desniveles a lo largo de toda su extensión, como Perú, Chile y Bolivia. Los entornos naturales también nos ofrecen ecosistemas en los que hay una mayor biodiversidad. De hecho, la ONU distinguió a 17 países como megadiversos, y 5 de ellos son sudamericanos. Se trata de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Otro tema vinculado a la naturaleza y al medio ambiente es el del área forestal de cada país. Para sorpresa de nadie, el que tiene más bosques es Brasil, seguido por Perú y Colombia. Pero las condiciones geográficas no solo pueden favorecer, sino que también pueden perjudicar. Es que hay lugares del mapa que son más o menos propensos a sufrir catástrofes naturales. En este caso destacamos 3. En cuanto a terremotos, los que están ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico son los que tienen más riesgos: Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Respecto a los huracanes, los mayores riesgos aparecen en la zona del Caribe, donde hay costas de Venezuela y Colombia. Y también están las inundaciones. Las poblaciones con más riesgos son las que se ubican en Colombia, Ecuador y Venezuela. El siguiente punto es un poco más subjetivo. La ubicación relativa de cada país dentro del subcontinente también es clave, ya que puede otorgar algunas ventajas. Por ejemplo, Colombia es el único que tiene costas hacia los 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico, y se ubica más cerca de los mercados globales. En este listado ubicamos a Perú y a Ecuador a continuación, ya que en la actualidad el comercio hacia el Pacífico cobró relevancia en detrimento del Atlántico. Nos quedan solo 2 criterios. En primer lugar, nos propusimos averiguar qué país logró mejores ventajas comparativas gracias a sus maravillas naturales, ya sea por su existencia en sí o por la llegada de turistas. Para determinar quién fue el más favorecido, buscamos cuál tiene más lugares en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero solo contamos los naturales y dejamos afuera otras cuestiones hechas por el hombre, como por ejemplo la arquitectura. En este caso, Brasil se ubica en el tope, seguida por Argentina y Perú. Y el último criterio no debería ser puesto en discusión. ¿Qué mejor para un país que tener buenas playas? Buscamos diferentes rankings y llegamos a la conclusión de que Brasil está al tope. Y lo siguen Colombia y Ecuador, que cuenta con las Galápagos. Ahora sí llegamos al final y es el momento de develar el ranking. En cada categoría los países sumaron puntos y se elaboró una tabla general. De los 12 estados independientes, los más relegados fueron los 2 que no son latinos: Surinam en el último puesto y Guyana a continuación. Si seguimos hacia arriba aparecen Paraguay y Uruguay, ambos al tope en agricultura. Y Ecuador, que se destaca por su ubicación y sus playas. Luego aparecen Bolivia y Chile, beneficiados por cuestiones energéticas. Ya en el quinto lugar vemos a Venezuela, sin dudas apalancado en el petróleo. Colombia, en cuarto puesto, obtuvo buenos puntajes por su ubicación y recursos hídricos. Y ya en el podio aparece Perú, otro de los que cuenta con producción de minerales. En segundo lugar, Argentina, que se destaca por su agricultura, variedad de climas y potencial en energías renovables. Y finalmente, con mucha diferencia en la cima vemos a Brasil, el más extenso, con más ríos, bosques, playas y potencial en casi todas las áreas. Como podemos suponer, las mejores condiciones geográficas no se corresponden con el nivel de desarrollo de cada país, ya que la gestión de los recursos y las estrategias implementadas pueden marcar la diferencia. ¿Estás de acuerdo con este ranking o qué otro criterio hubieras elegido? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides que te dejamos el enlace para que pruebes la eSIM de Saily en tu próximo viaje.